Que Dios los bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Eduardo Méndez. Quizás algunos consideren que he perdido la cordura, pero les digo con sinceridad que he visto cosas extraordinarias y he escuchado voces provenientes del cielo. Son susurros angelicales, ecos celestiales llenos de luz, y entre ellos la majestuosa voz de Dios. Sé que para muchos puede parecer insensato, pero quienes vivimos para el reino de los cielos comprendemos que estamos llamados a algo mayor, incluso a lo que el mundo considera locura. Estamos aquí con una misión clara: rescatar almas y llevar la salvación a los hombres que habitan la tierra de los vivientes. El apóstol Pablo, en su sabiduría, habló a la iglesia con firmeza, advirtiéndole sobre la guerra que se libra en los cielos. Hoy esa advertencia resuena más fuerte que nunca, porque vivimos en tiempos en que la iglesia está inmersa en una batalla espiritual intensa y sin descanso. Ya no es tiempo de enfrentarnos con quienes nos rodean, ni vecinos, ni amigos, ni familiares. La verdadera lucha de los cristianos es contra el enemigo espiritual, contra Satanás, quien solo puede ser vencido en el poderoso nombre de Jesús. Recordemos cómo el apóstol Pablo, antes de su conversión, perseguía y mataba a los hermanos en la carne. Pero al conocer a Cristo, sus ojos fueron abiertos para comprender que la verdadera batalla se libra en el mundo espiritual, en una guerra que trasciende los cielos, la tierra y el mar, y que continúa incesantemente día y noche sin tregua. Hace unos meses, mientras estaba recostado, sentí un profundo deseo de acercarme al Señor. En oración le pedí que me tocara, que me permitiera experimentar su presencia. Después de un rato, escuché claramente su voz diciendo: Eduardo, levántate, quiero llevarte a un lugar. En ese instante, mis hermanos, todo cambió. Fue como si en un parpadeo estuviera en la gloria misma. Sentí su mano extendida hacia mí y sin dudarlo me levanté de la cama. De inmediato, el Espíritu Santo me habló con claridad y me dijo: Eduardo, prepárate porque vamos a volar. Aquellas palabras me llenaron de asombro. ¿Volar? ¿Qué significaba esto? Por un momento pensé que quizás había llegado el día glorioso de la trompeta, el momento del rapto de la iglesia. Pensé que la última trompeta de Dios había resonado en los cielos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue algo que jamás podría haber imaginado. En un instante comenzamos a ascender. Viajamos primero al cielo más cercano, el primero, luego al segundo y finalmente llegamos al tercero. Durante el ascenso no pude contener la pregunta: Señor, ¿a dónde me llevas? Él respondió con serenidad: quiero que veas algo. Lo que siguió fue un viaje de una velocidad inimaginable. Mientras mis ojos contemplaban el esplendor de las estrellas y la inmensidad del cielo, cada detalle del universo parecía cobrar vida mientras atravesábamos las nubes y entrábamos al segundo cielo. Allí noté algo diferente. Había sombras en constante movimiento, figuras que se desplazaban rápidamente en todas direcciones, llenando ese lugar con un extraño dinamismo. Pero cuando finalmente alcanzamos el tercer cielo, todo cambió. Una paz indescriptible lo llenaba todo, y la tranquilidad parecía impregnar cada rincón. Allí me di cuenta de que mis pies no tocaban el suelo. Estábamos suspendidos en el aire, como flotando en la majestad de la presencia divina. Entonces el Espíritu de Dios habló nuevamente y me dijo: quiero llevarte a un lugar especial, el campamento celestial donde se encuentra el ejército del cielo. Aquí están los carros de guerra del Todopoderoso. Te llevaré a la base de mando y al cuartel general de los ángeles guerreros de los ejércitos de Dios. Quiero que seas testigo del lugar donde los soldados y guerreros celestiales se preparan. De repente,
nos adentramos aún más en el paraíso de Dios. A la distancia pude distinguir una colina de belleza paradisíaca, un paisaje que superaba cualquier descripción terrenal. Observé impresionado una infinidad de mansiones celestiales, cada una con un diseño majestuoso y diferente a cualquier construcción que pudiera encontrarse en la tierra. Entre esas moradas también vi lo que parecían ser pequeñas cabañas, dispuestas de forma perfectamente ordenada. Todo hablaba de un lugar preparado con amor y detalle divino. Lo que mis ojos contemplaron en ese lugar era solo el comienzo de una revelación que nunca podré olvidar. Cuando llegamos, mis pies tocaron un prado de una belleza indescriptible. La hierba, de un verde intenso y puro, parecía brillar bajo una luz celestial. Todo a mi alrededor exhalaba una paz sobrecogedora, como si la misma creación estuviera en adoración perpetua. Mientras contemplaba este escenario, mi corazón se llenó de asombro al ver de repente a un ser resplandeciente aparecer ante mí. Era un ángel poderoso, majestuoso pero sin alas, algo que de inmediato capturó mi atención. Su presencia irradiaba una luz intensa y su figura parecía hecha de pureza misma. Miré detenidamente y mientras intentaba comprender lo que veía, el Espíritu Santo habló en mi interior y dijo: estos son los arcángeles y los ángeles. Observa con atención porque tengo algo que mostrarte. Su voz, llena de autoridad y amor, me instó a centrarme en aquel ser celestial que estaba delante de mí. El ángel llevaba una túnica blanca impecable, pero lo que realmente me impresionó fue el pectoral que portaba sobre su pecho. En él se leía, con letras brillantes, la inscripción: Santidad de Dios. Aquella frase, tan simple pero tan poderosa, parecía abarcar el propósito entero del cielo. Además, el ángel empuñaba una espada espectacular. Era una obra de arte divina, con incrustaciones de diamantes que reflejaban una luz gloriosa. La hoja, forjada en oro puro, resplandecía como el sol, y cada detalle en ella parecía tener un propósito sagrado. Con solemnidad, el ángel levantó su espada en señal de respeto al Espíritu Santo de Dios, y el ambiente se llenó de reverencia. El ángel, sin decir palabra, me indicó que lo siguiera. Fuimos conducidos a otro lugar dentro del paraíso, un lugar que reconocí como el cuartel general de las huestes celestiales. Allí, mis ojos contemplaron algo que dejó mi alma maravillada. Una multitud de ángeles guerreros, todos vestidos con túnicas blancas brillantes, pero sobre ellas portaban armaduras doradas que reflejaban el resplandor del cielo. Cada uno de ellos tenía un porte firme y decidido, como si en todo momento estuvieran preparados para la batalla. Era evidente que eran soldados del Altísimo, y su apariencia hablaba de disciplina, honor y poder. Sin embargo, algo aún más conmovedor me fue revelado. Cuando estos ángeles guerreros no estaban desplegados en combate, dedicaban todo su ser a adorar a Dios. Los vi moverse con alegría y devoción, alabando y glorificando al Cordero. Sus voces formaban un coro celestial tan hermoso que cada nota parecía tocar las fibras más profundas de mi espíritu. Algunos de ellos danzaban con perlas en las manos, mientras otros usaban instrumentos musicales, creando una sinfonía que resonaba en todo el paraíso. Un ángel en particular llamó mi atención. En lugar de empuñar su espada, tomó un pandero y con él lideró un cántico lleno de fervor. La alabanza era incesante. No cesaban de exaltar al Cordero de Dios, proclamando su victoria eterna. En medio de esta visión apareció otro ser celestial, un arcángel imponente que sí tenía alas. Su sola presencia
irradiaba una majestad indescriptible y estaba de pie junto al Espíritu de Dios. Con voz poderosa, el arcángel me dijo: Eduardo, prepárate, te llevaré a un nivel de gloria que jamás has imaginado. Entonces vi cómo el arcángel levantaba un shofar que sostenía en sus manos. Con un toque fuerte y claro, el sonido del shofar resonó con tal intensidad que el ambiente entero pareció vibrar. En ese instante, los ángeles guerreros que estaban alabando a Dios tomaron sus espadas y comenzaron a alinearse en formación de batalla. Sus movimientos eran precisos, ordenados, como si respondieran a una coreografía divina. Era evidente que se preparaban para algo trascendental. El Espíritu de Dios me habló nuevamente: Eduardo, lo que estás viendo es solo el principio. Prepárate, porque serás testigo de una guerra en el aire. De repente, los ángeles que habían formado sus filas desaparecieron ante mis ojos. Sabía que habían sido desplegados, enviados a cumplir su misión, pero ya no podía verlos ni escuchar sus alabanzas. Solo un fuerte viento quedó como testigo de su partida. Entonces me di cuenta de que nos movíamos nuevamente, esta vez con una velocidad extraordinaria. Descendimos rápidamente hacia el segundo cielo y allí fui testigo de algo estremecedor. En ese lugar, una batalla feroz se libraba entre los ángeles del Señor y las huestes demoníacas. Era una guerra de dimensiones épicas, donde la luz y la oscuridad se enfrentaban con una intensidad indescriptible. Todo lo que había presenciado antes palidecía ante esta visión. Una lucha que hablaba de la defensa de las almas, de la victoria eterna del reino de los cielos. Los ángeles de Dios peleaban con valentía y fue en ese momento que comprendí la magnitud de su misión. Ellos luchan por nosotros. Cada golpe de sus espadas, cada grito de guerra y cada movimiento estratégico tenía un propósito claro: defendernos y pelear por las almas de los hijos de Dios. Sus espadas, forjadas con un poder celestial, eran desenvainadas con destreza, y sus rugidos resonaban como una declaración de victoria. Mientras combatían, vi a los demonios caer, siendo atrapados en abismos y atados con cadenas que los arcángeles blandían con autoridad divina. A medida que observaba, una revelación llegó a mi espíritu. Esta guerra en los cielos no es independiente de nosotros, sino que está intrínsecamente ligada a la oración de los santos en la tierra. Cuanto más oramos, más fuerza obtienen estos ángeles guerreros. Sus victorias no dependen solo de su habilidad, sino del respaldo que nuestras oraciones les proporcionan. Así entendí que en estos tiempos críticos, la oración no es solo un acto de fe, sino un arma imprescindible para fortalecer las filas celestiales. Por eso debemos orar sin cesar, conscientes de que nuestra intercesión puede inclinar la balanza en esta batalla cósmica. En medio de esta guerra observé algo impresionante. Los arcángeles con cadenas en mano ataban a los demonios que caían vencidos. Estos demonios, incapaces de resistir el poder de Dios, eran derribados con las espadas relucientes de los ángeles de batalla. Cada movimiento era preciso, cada golpe eficaz, y los demonios caían en agujeros oscuros, derrotados y encadenados. No pude evitar preguntarme cuál era la causa de esta intensa lucha. ¿Por qué un conflicto tan feroz? Entonces, el Espíritu de Dios me habló con suavidad y firmeza. Observa, Eduardo, y entenderás. Continué mirando atentamente mientras los ángeles luchaban con inquebrantable determinación. De repente, una abertura en el cielo dejó escapar un resplandor de luz gloriosa que descendió desde el tercer cielo. Aquella luz iluminó el espacio oscuro, trayendo consigo un mensaje de esperanza. El Espíritu de Dios habló nuevamente. Eduardo, los ángeles están peleando esta batalla porque algo grande está por suceder. Un milagro se aproxima para alguien en la tierra.
Sentí cómo esas palabras penetraban en mi corazón. El Espíritu continuó: cada vez que ocurre un milagro, cada vez que una vida es salvada, cada vez que un creyente recibe respuesta a su oración, los ángeles guerreros deben pelear. Esta escena de guerra que contemplas sucede todos los días, a todas horas. Para que alguien sea tocado por mi poder, para que alguien sea liberado o para que alguien reciba la salvación, hay una batalla constante en el firmamento entre los ángeles y las legiones del aire. Fue entonces cuando entendí algo que muchos no alcanzan a ver. Aunque el pueblo de Dios ora y recibe respuestas, no somos conscientes de la batalla invisible que se libra en los cielos para que esas oraciones sean contestadas. Cada milagro, cada victoria espiritual es precedida por una lucha intensa entre las fuerzas celestiales y las huestes de maldad. Esta guerra es real y constante. Sucede por cada alma, por cada hombre en los reinos espirituales. El Espíritu de Dios con paciencia me explicó: la oración es la clave, Eduardo. Cuanto más ores, más fuertes serán los ángeles en esta batalla. Pero si descuidas la oración, ellos perderán ventaja. La responsabilidad que cargamos como creyentes se hizo evidente para mí en ese instante. La oración no es solo un deber, sino una herramienta poderosa para dar soporte a las huestes celestiales en su lucha contra el mal. Entonces el Espíritu me dijo: ven, Eduardo, quiero mostrarte qué es lo que ha provocado esta guerra. Quiero que veas el origen de este conflicto en el firmamento. Sin previo aviso, comenzamos a movernos con una velocidad impresionante. Descendimos del segundo cielo y llegamos al primer cielo. Allí, a través de las nubes de la tierra, mis ojos vieron una escena profundamente conmovedora. Vi a un pastor, un hombre de Dios, arrodillado en su hogar. Con fervor, este hombre oraba y sus palabras resonaban con autoridad y fe. En el nombre de Jesucristo, todos los principados, todos los gobernadores y poderes de la región, el hombre fuerte y sus aliados, y todo espíritu adverso están atados y descartados en el nombre de Jesucristo. Derribo toda fortaleza del enemigo y todos los obstáculos. Fue en ese instante que entendí: aquella oración poderosa había provocado el conflicto que presencié en los cielos. Cada palabra de autoridad, cada clamor en el nombre de Jesús era un arma que desencadenaba la movilización de los ángeles guerreros. La lucha en el firmamento no solo era el resultado de la voluntad divina, sino también de la oración de los santos en la tierra. Este pastor, de rodillas, era un catalizador de la batalla celestial, y su fe había provocado un impacto eterno. El Espíritu del Señor me habló, iluminando mi entendimiento. Esta oración es la chispa que encendió la batalla que presenciaste. Cada vez que alguien se postra en oración, los ángeles de guerra se reúnen, listos para ser desplegados contra las legiones del aire. Y cuanto más fervorosa y constante sea la oración, más fuertes se vuelven los ángeles en esta lucha. El Espíritu, con una ternura indescriptible, añadió: quiero mostrarte lo que desciende cuando un hijo de Dios ora con fervor. En ese momento mis ojos fueron abiertos a un espectáculo glorioso. Desde lo alto, desde el tercer cielo, vi descender la gloria del Cordero en forma de una unción fresca, como un aceite puro y brillante que se derramaba sobre la cabeza del hombre de Dios que estaba orando. Este aceite celestial no era solo un símbolo, sino una recarga divina, una renovación de fuerzas para aquel que lucha en las batallas espirituales. El Espíritu de Dios explicó: cada vez que alguien se enfrenta a las fuerzas del mal en oración, cada vez que entrega su espíritu a esta lucha, yo envío una unción desde el cielo para fortalecerlo.
Aquellos que se desgastan espiritualmente en esta guerra necesitan ser renovados, y esa renovación viene en forma de este aceite celestial. Es una nueva porción de mi poder, una unción fresca para que sigan peleando con valentía. El Señor, con palabras llenas de solemnidad, me instruyó directamente. Eduardo, debes vestir la armadura completa y nunca abandonarla. Toma tu escudo, tu espada, y ajusta tus pies con el calzado del Evangelio. Cúbrete con la coraza de justicia. Me miró con determinación y continuó: nunca dejes caer tu casco. No seas como muchos creyentes que toman el escudo un día y lo dejan al siguiente, o que empuñan la espada hoy y mañana la abandonan. La armadura de Dios debe estar completa en todo momento, porque si falta alguna pieza no podrás pelear efectivamente. El Señor me recordó algo vital. Cuando la iglesia ora con fervor, no solo se libra una guerra espiritual en la tierra, sino también en los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso, escuchar mi voz en esta guerra es fundamental. A continuación, el Espíritu del Señor me llevó a una revelación crucial. Me dijo: Eduardo, muchos han permitido que el enemigo entre en sus casas, abriendo puertas que nunca debieron abrir. El diablo ha invadido hogares porque los hombres han descuidado la oración. Los esposos deben levantarse como sacerdotes de sus hogares y luchar en oración para mantener al enemigo fuera. Tú no fuiste creado para hacer la cola, sino la cabeza. Dios te colocó en una posición de liderazgo espiritual, pero si permites que el diablo entre, destruirá todo a su paso. El Espíritu me mostró una visión clara de las consecuencias de esta invasión. Vi cómo el enemigo entraba sigilosamente en un hogar, riéndose en medio de la habitación. Este demonio, que había sido invitado a través de una puerta abierta, comenzó a destruir las finanzas de la familia, sembrando discordia y caos. La mujer, angustiada por la falta de provisión, se levantó contra su esposo reclamándole la ausencia de recursos. Mientras tanto, el hombre, abatido por el desempleo y la frustración, perdió su autoridad y su deseo de buscar a Dios. El Espíritu de Dios me explicó: así trabaja el enemigo. Primero destruye la economía, cierra puertas y siembra la desesperación. Luego, la familia comienza a dividirse. La mujer se siente desamparada y el hombre se llena de amargura, alejándose de mí y dejando su liderazgo espiritual. Entonces, con un peso en su voz, el Señor me advirtió: los afanes de este mundo pueden llevarte al infierno. Cuando permites que el diablo entre en tu hogar, no solo roba tus bienes materiales, sino también tu familia. En estos tiempos del fin, el diablo se ha levantado con fuerza para atacar las familias, porque sabe que son una institución de Dios. Pero tú debes resistir en oración. No dejes que Él destruya lo que yo he unido. El panorama que el Espíritu me mostró era devastador. El enemigo sembraba el caos en los hogares y las familias, que deberían ser fortalezas espirituales, estaban siendo desmoronadas. Pero en medio de esta oscuridad, el Señor dejó claro que la clave para resistir está en la oración ferviente y en la unidad espiritual. Es el llamado a cada creyente a proteger su hogar como un bastión contra el enemigo, a mantenerse firmes en la fe y a luchar con la armadura completa de Dios. Lo que más me impactó fue lo que vi en el centro de la cama. El diablo, con una sonrisa de burla, se había acostado entre ellos. No solo los separaba físicamente, sino que se deleitaba en el conflicto, disfrutando del daño que causaba. Al amanecer, la discordia continuó. La mujer, cargada de frustración, se levantó gritando al hombre. Él, desesperado y sin saber cómo manejar la situación, intentó defenderse, pero sus esfuerzos eran inútiles.
Y entonces me vino la revelación. ¿Cómo puede alguien luchar en carne y hueso contra una guerra que es espiritual? Sin oración, sin arrodillarse ante el Señor. La batalla estaba perdida desde el principio. Después de presenciar esta escena, el Espíritu Santo vino a mí con una nueva misión. Me habló claramente: Eduardo, te voy a llevar al infierno. Era un día que no olvidaré jamás. Había pasado horas en oración, clamando al Señor como nunca antes. Mi espíritu estaba sensible a su voz. Mientras mi hermana dormía, me recosté brevemente, pero apenas toqué la cama, escuché su mandato: levántate y vámonos. Obedecí al instante y comenzamos a caminar juntos. Sentía su presencia junto a mí, guiándome con seguridad, aunque desconocía a dónde íbamos. Pronto llegamos a un cerro imponente, y en su base vi una cueva oscura, cuya entrada parecía un abismo sin fin. El Señor, con su voz firme pero llena de paz, señaló hacia ella y dijo: esta es una de las entradas, una de las puertas del infierno. Ven, vamos a entrar. Cada paso que daba hacia aquella cueva, parecía que el aire se hacía más pesado. La oscuridad se intensificaba y todo sonido desaparecía, dejando un silencio inquietante. El Señor, percibiendo mi incertidumbre, me dijo con calma: no tengan miedo. Su voz me reconfortó y continué avanzando. Finalmente llegamos al infierno. Frente a nosotros se levantaba una puerta colosal, enorme y sombría. En ella estaban escritas en letras negras y aterradoras las palabras: bienvenidos al infierno, el lugar del tormento. Era un portal que emanaba un aura de desolación absoluta. Había dos puertas inmensas, como si quisieran intimidar a cualquier ser que osara acercarse, pero al acercarnos algo extraordinario ocurrió. Las puertas, que parecían infranqueables, se abrieron automáticamente al paso del Señor. Era evidente que Él tenía autoridad sobre aquel lugar. Él posee las llaves del infierno y del poder de la muerte, y nada puede resistirse a su presencia. Al cruzar el umbral, el Señor habló con firmeza: voy a mostrarles algo diferente en este lugar. Quiero que vean lo que hay aquí para que entiendan. Su tono era serio, y sentí que lo que estaba a punto de revelarme sería más profundo y estremecedor de lo que jamás había experimentado. Continuamos avanzando hacia el corazón de aquel lugar donde la verdadera revelación aguardaba. Comenzamos a adentrarnos en un laberinto de cuevas interminables. Cada paso nos llevaba más profundamente a un entramado de pasajes oscuros y opresivos, como si el lugar mismo estuviera diseñado para confundir y someter. Eran cuevas dentro de cuevas, un entramado sin fin que parecía desafiar toda lógica. La oscuridad no era solo una ausencia de luz, sino una presencia tangible, densa y pesada. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y aún así no podía prepararme para lo que estaba por venir. De repente llegamos a una puerta que se abrió automáticamente ante nosotros. Lo que se reveló al otro lado fue algo aterrador e imponente. En el corazón del infierno vi una mesa enorme, tallada en piedra, que dominaba el centro de aquella siniestra sala. Era un altar de maldad pura, y frente a esta mesa estaba un trono también de piedra envuelto en una nube negra que lo cubría, como si ocultara algo que no debía ser visto. El Señor, con su voz llena de autoridad, me dio una instrucción inesperada: Eduardo, extiende tu mano hacia el trono. Obedecí, aunque mi corazón latía con fuerza. Al hacerlo, una luz resplandeciente comenzó a emanar desde el centro de mi mano, iluminando todo lo que la nube negra intentaba ocultar. Ante mis ojos, lo que antes era solo oscuridad se transformó en claridad, y pude ver con detalle.
Allí, sentado en aquel trono de piedra, estaba Satanás, el adversario mismo. Verlo allí me impactó profundamente, pero no fue el final de la revelación. Desde el lugar donde estaba sentado, un hueco oscuro parecía abrirse, como un abismo que absorbía toda la luz a su alrededor. El diablo, al verse expuesto por la luz, reaccionó con furia. Levantó su bastón y sus ojos se clavaron en mí mientras gritaba: ¡Maldito perro! Su odio era palpable, pero el Señor Jesucristo estaba allí, firme y lleno de autoridad. Con su propio bastón lo señaló y le ordenó: no lo toques. Enfurecido, el diablo replicó, suplicando al Señor: dame permiso para tocarlo, solo por un minuto. Lo voy a despedazar. Voy a destruir a este perro. Ha causado demasiado daño. Va a las iglesias, diciéndoles que lean la Biblia, que oren y que busquen tu rostro. Luego el enemigo añadió algo que sacudió mi espíritu. Cuando estas iglesias oran, el reino del infierno tiembla y se sacude. No necesito una iglesia grande para sentir ese temblor. Basta con una iglesia pequeña que pase tiempo delante del Rey de Reyes para hacer tambalear mi reino. El Señor permaneció inquebrantable. Era evidente que el poder de Dios superaba por completo cualquier amenaza que el diablo pudiera lanzar. Incluso mientras Satanás intentaba justificar su petición, señalando mis defectos y debilidades, decía: Él no es perfecto. Tiene errores y defectos, pero aún así lo cuidas y lo amas. El Señor, con una calma majestuosa, le respondió: cállate. Si me ocupo de él, es por mi amor y mi misericordia. A pesar de haber sido reprendido, el diablo no se detuvo. Me rodeó con furia y exclamó: te voy a despedazar, te voy a matar porque eres un perro, maldito profeta. Voy a hacer guerra contra ti y te destruiré. Aún así, el Señor no permitió que me tocara. Su protección era absoluta y yo podía sentir su presencia como un escudo impenetrable. En medio de todo esto, el diablo cambió su atención y comenzó a convocar a sus huestes. Con una voz llena de rabia, llamó a sus gobernadores, principados y potestades, y todos acudieron a su orden. El Señor, con su voz serena, me dijo: quiero que observes lo que está a punto de suceder. Nos movimos a un lado mientras el enemigo, lleno de ira, hablaba a sus huestes. Con un tono de autoridad y desesperación, dijo: salgan y hagan guerra contra las iglesias que ayunan y oran. Las iglesias que no obedecen a Dios no nos preocupan, porque ya nos pertenecen. Esta batalla es contra las iglesias que se esfuerzan por obedecer a Cristo. Vayan ahora, vayan. Vi cómo los gobernadores y principados recibían las instrucciones con precisión. La misión estaba clara: atacar a las iglesias que permanecen en comunión con Dios. Aquellas que se esfuerzan en la oración y el ayuno son las que representan una amenaza real para el reino del infierno. El enemigo se enfocaba en dividir y destruir a los que estaban firmes en su fe, mientras ignoraba a los que ya habían caído bajo su influencia. Esta escena me mostró la magnitud de la guerra espiritual que se libra cada día. Una guerra donde la fidelidad a Dios es lo que mantiene a su pueblo en victoria. Uno de los demonios, un ser imponente y lleno de oscuridad, avanzó hacia Satanás y preguntó: Señor, ¿cuál es mi comisión? El diablo, con una mirada calculadora, respondió: hazte humano, entra en las iglesias y siembra división entre ellos. Haz que se vuelvan unos contra otros. Divide sus corazones, sus pensamientos y sus propósitos. Otro demonio apareció ante el trono y con servilismo preguntó cuál era su tarea. Satanás, con un tono perverso, le ordenó: ponte una minifalda y seduce a los pastores. Corrompe sus corazones, desvíalos de su camino y arruina su testimonio. Luego un tercer demonio se presentó.
Su apariencia era distinta, pero su propósito igual de maligno. El diablo lo miró y dijo: tu misión es convertirte en rebelde. Entra a las iglesias y propaga el espíritu de desobediencia y rebelión. Instiga a los creyentes a desafiar la autoridad de Dios y a ignorar su palabra. El demonio, con curiosidad, preguntó: ¿a cuáles iglesias debo ir? Satanás, con un aire de desprecio, respondió: las iglesias que ayunan y oran son las que nos están causando más problemas. Son las que buscan la presencia de su Dios. Estas son las iglesias que debemos atacar sin piedad. Destruyan sus cercas, rompan su unidad y desmoronen su fe. Esas iglesias no nos pertenecen, pero las quiero arruinadas. Vi cómo estas huestes malignas se movilizaban con rapidez, cada una con una misión clara y destructiva. Satanás, al verlos partir, estalló en una risa siniestra y dijo: ¿ves esto? Levanté un muro de piedra frente a mi trono, y en este muro tengo registrados los nombres de aquellos que me preocupan. Con una mueca de burla, continuó: Eduardo, estás en 6º lugar en mi lista de pastores que están haciendo guerra contra mi reino. Pero en otra piedra tengo escritos los nombres de los pastores que ya son míos. Son aquellos que comenzaron en el espíritu pero terminaron en la carne, atrapados en el libertinaje y en el pecado. Esas iglesias ya me pertenecen. Son mis trofeos, mis conquistas. El diablo, con su mirada penetrante, añadió algo aterrador. Cuando un cristiano vive una vida de oración constante, de ayuno y de lectura diaria de la Biblia, su nombre se convierte en un desafío para nosotros. Es considerado como un trofeo en el infierno y todos los demonios trabajarán incansablemente para ganar su alma. Por eso, debes entender que no puedes bajar la guardia. Si comienzas en el espíritu y luego caes en la carne, tu alma ya está perdida para el infierno. No creas que puedes vivir en pecado y entrar al cielo. Eso es una mentira. El diablo me dirigió palabras llenas de odio y amenaza. Voy a hacer guerra contra ti, Eduardo. Te voy a despedazar. Te voy a destruir si descuidas, aunque sea por un segundo, tu devoción diaria de oración. Si olvidas un solo día tu obligación de leer la Biblia, entraré y mataré a tu esposa. Si descuidas por un instante tu caminar con Dios, destruiré a tus hijos. Los haré pedazos y los torturaré 7 veces más de lo que puedas imaginar. Te atormentaré con una crueldad indescriptible si descuidas tu devoción. En medio de estas terribles amenazas, el Señor, con su voz llena de autoridad y amor, me habló con claridad: hijo, levántate. Permanece alerta y lleva este mensaje a mi iglesia. Diles que el enemigo no quiere que entren en mi reino. Advierte a mi pueblo para que se preparen, para que se fortalezcan en ayuno y en oración. Ellos deben levantarse y librar esta guerra. Diles que no se dejen seducir por las tácticas del enemigo, porque la batalla es real y la victoria está en la fidelidad a mí. Estas palabras del Señor no solo fueron un llamado, sino una orden urgente para despertar al pueblo de Dios. Es tiempo de estar alertas, de permanecer firmes y de no permitir que el enemigo destruya lo que el Señor ha planeado para su iglesia. Vi cómo, uno tras otro, los poderes y gobernadores del infierno se acercaban al trono de Satanás, planteándole preguntas sobre las iglesias que debían ser atacadas. Había una clara estrategia en sus palabras. Un análisis meticuloso de las debilidades y fortalezas de las congregaciones. Uno de ellos preguntó: ¿qué hacemos con esas iglesias que ya están tibias, como un balde de agua fría? ¿Qué hacemos con esas iglesias donde alaban a Dios, pero las mujeres usan maquillaje y pantalones? La respuesta de Satanás fue directa, cargada de desprecio. Esas iglesias ya son mías, las tengo en mi mano. No hay nada más que hacer contra ellas. No me importan en lo más mínimo.
Lo que realmente me preocupa son las iglesias que oran y ayunan, las que se esfuerzan por vivir en santidad. Esas son las iglesias que debemos atacar. Ve y corrompe sus filas, derrumba sus muros espirituales y siembra la división. Entonces, hermanos, quiero hablarles con la verdad, porque es un llamado urgente. Lo hago con amor, con respeto, pero también con la firmeza que el Señor ha puesto en mi corazón. Sé que estas palabras pueden incomodar, pero son necesarias. Cristo ama a todos y es Él quien transforma. Sin embargo, cuando alguien decide cambiar su apariencia para ajustarse a un estándar que no es divino, le está diciendo a Dios: tú me hiciste imperfecta, no me formaste como debería ser. Estas acciones no reflejan confianza en la obra de las manos del Creador. En el ámbito espiritual pude ver con claridad cómo el enemigo trabaja astutamente en las mentes. Vi cómo el diablo se acercaba a las mujeres y susurraba en sus oídos, diciéndoles que eran feas, insuficientes, que necesitaban alterar su imagen. Lo vi y lo escuché. Aquel espíritu inmundo incluso trató de sembrar esas mentiras en mi propio hogar. Recuerdo cómo un demonio se burlaba de mi esposa, tratando de someterla al espíritu de vanidad. Pasé 4 largos años en oración, luchando contra ese espíritu. No fue fácil. Mi esposa, en su sinceridad, me dijo un día: si sigues predicando ese mensaje, voy a seguir pintándome la cara. Mi respuesta fue clara y decidida: seguiré predicando este mensaje porque no proviene de mí, sino de Dios. Ni tú, ni nadie, ni siquiera el diablo podrá cambiar lo que el Señor me ha mandado decir. Después de años de batalla espiritual, una noche el Espíritu Santo vino a mí en un sueño y me dijo: ven, quiero que veas algo. En esa visión, el Señor me mostró un espíritu inmundo que susurraba a mi esposa: eres fea, necesitas maquillaje para ser aceptada. En ese instante desafié al espíritu con autoridad, lo reprendí y declaré: mi esposa es hermosa y así la veo. Esa misma noche Dios se manifestó en un sueño a mi esposa. En esa experiencia divina, Él le mostró cómo debe vestirse una mujer cristiana. Al despertar con lágrimas en los ojos, ella me dijo: vi una falda larga y una blusa decente. Jesús me habló y me dijo: si quieres agradarme, te vestirás así. Mi esposa, sorprendida, le respondió al Señor: nunca he usado ese tipo de ropa. Pero Jesús, con amor, le reiteró: si deseas agradarme, así te vestirás. Desde ese momento, mi esposa comenzó a vestirse con modestia y decoro, buscando honrar al Señor en su apariencia. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Personas, incluso hermanos en la fe, se burlaban de ella. Decían: hermano, ¿por qué permites que tu esposa se vista como una húngara? Parece una monja, como si viviera en otra época. Pero la voz de Cristo me habló claramente: resiste. No permitas que las presiones de este mundo te desvíen. Hay una gran recompensa para los que permanecen fieles. Hermanos, esta lección me ha transformado. El Señor me ha enviado con un mensaje urgente para su iglesia. Prepárense, porque el enemigo no quiere que lleguen al cielo. Pero yo les he dado las herramientas para resistir y vencer. Peleen esta guerra con oración, con ayuno y con fidelidad. Se comienza en el Espíritu y se debe terminar en el Espíritu. Esta no es solo una exhortación, sino un recordatorio de que el camino hacia el reino de los cielos requiere constancia, fe y una entrega completa al propósito divino. Cristo nos llama a no dejarnos seducir por las estrategias del enemigo, sino a mantenernos firmes en la verdad y en su amor. En aquellos días trabajaba arduamente para el Señor en la ciudad de Cabo. Mi propósito era claro: llevar las buenas nuevas del Evangelio a un pueblo necesitado de esperanza. Pero a pesar de mi esfuerzo,
el desánimo comenzó a instalarse en mi corazón. La respuesta de la gente era fría y desalentadora. Escuchaba cómo algunos decían que Dios no existe, que no responde, que guarda silencio. Muchos aseguraban con dureza que Dios no habla, como si su presencia no tuviera relevancia en sus vidas. En ese tiempo mi alma estaba en conflicto, las dudas se sumaron a las luchas que enfrentaba y mi vida se convirtió en un campo de pruebas y tribulaciones. Tras predicar el mensaje de Dios, recibía constantemente comentarios hirientes. Me llamaban falso profeta, mentiroso e incluso blasfemo. Descubrí algo que todo siervo del Señor debe enfrentar. Cuando te levantas para reprender la maldad de un pueblo o una comunidad, no tardarán en señalarte como loco, como farsante. Las palabras de rechazo se convierten en una espada que hiere profundamente. Pero en medio de este proceso, aprendí a dar gloria al Cordero de Dios. Aunque el camino era difícil, entendí que todo esto era necesario para forjarme en su propósito. Hoy, al mirar atrás, sé que cada rechazo y cada prueba tenía un propósito divino, y por eso puedo dar testimonio de la gloria del Señor. En aquellos días de prueba, vivía en un pequeño apartamento, un lugar humilde que reflejaba no solo mis condiciones materiales, sino también mi estado espiritual. Era un tiempo de desánimo profundo. Un periodo en el que me preguntaba si alguien estaba dispuesto a escuchar estas verdades que predicaba. Las revelaciones que Dios me daba no eran fáciles de aceptar para muchos, pero sentí que debía compartirlas sin importar las consecuencias. El proceso que atravesaba era uno de los más oscuros de mi ministerio. Me encontraba bajo una persecución constante, no solo en lo espiritual, sino también en mi carácter y valores. La oposición que enfrenté no fue leve ni sutil, sino violenta. Con el tiempo, personas cercanas comenzaron a volverse en mi contra, atacando no solo mi mensaje, sino también mi vida personal. Los que alguna vez estuvieron a mi lado me traicionaron y abandonaron. Vi cómo las personas se alejaban de mi iglesia, dejando tras de sí un vacío doloroso. En esos momentos me sentí completamente solo. No había nadie que me ofreciera apoyo o consuelo. Es difícil expresar el peso de esa soledad. Trabajaba en el ministerio que Dios mismo me había encomendado, pero no había quien respaldara la misión. El desamparo era una carga que parecía imposible de llevar. Llegó un punto en el que me cansé del pacto que había hecho con el Señor. Mi fe, que antes era inquebrantable, comenzó a tambalear. Me encontré al borde de la desesperación, considerando seriamente abandonar la iglesia, renunciar al llamado de Dios y detener su obra. Recuerdo una noche especialmente difícil. Mi corazón estaba tan endurecido por el desánimo que tomé la decisión de apartarme de Dios. Llegué al punto de intentar ahogar mi dolor en una botella. Quise agarrar una cerveza con la mano, pero algo extraño sucedió. Se me cayó antes de siquiera acercarla a mis labios. Fue como si Dios, incluso en mi rebeldía, estuviera interviniendo para evitar que me apartara de su propósito. Esa noche tomé una resolución que parecía definitiva: abandonar el ministerio. No quería hablar más en nombre de Dios. Me sentía exhausto de recibir críticas cada vez que entregaba un mensaje o una revelación divina. En mi mente creía que dejar todo atrás era la única salida. Sin embargo, incluso en mi fragilidad, el Señor no me dejó caer. Aunque mi corazón quería renunciar, su amor y misericordia seguían sosteniéndome. En mi desesperación dejé de predicar. El miedo al rechazo y a las críticas había ganado terreno en mi corazón. Ya no podía soportar que mis palabras fueran constantemente juzgadas, que mi llamado fuera puesto en duda. Me sentía angustiado y vacío. En las tardes, sentado en la soledad de mi hogar, hablaba con Dios.
pero no con gratitud ni esperanza. Le decía: estás equivocado. No soy el hombre que tú creías que era. Me escogiste, pero te equivocaste. Una noche, unos colegas me invitaron a una fiesta. Yo acepté, no porque tuviera ánimo para celebraciones, sino porque mi corazón estaba consumido por la tristeza y necesitaba escapar de mi realidad. Pero quiero señalar algo importante, hermanos. Cuando estás en un proceso que Dios ha permitido, cada decisión equivocada puede deshacer su obra en ti. Puedes romper con el trato que Él está llevando a cabo o, por el contrario, acelerar tu crecimiento si confías y te mantienes firme. En mi caso, estaba a punto de deshacer todo el proceso que Dios había iniciado en mí. Esa misma noche, después de regresar a casa, me sentí más desanimado que nunca. El peso del rechazo, la soledad y la frustración me aplastaba. No veía salida, no veía propósito. Decidí que era hora de despedirme de Dios. Me arrodillé, no para orar con fe, sino para poner fin a mi relación con Él. Con lágrimas en los ojos, dije: Dios, perdóname porque no soy el hombre que tú pensabas que era. He fallado. Tu pueblo me rechaza. Ofendí con tu mensaje y no tuve el valor de continuar diciendo lo que me diste. He sido llamado loco por tu causa. Me dijeron que soy un falso profeta, que soy un mentiroso. Yo no busco el reconocimiento de nadie y tú lo sabes, pero no puedo más. No soy el profeta que tú crees que soy. Nadie me cree, Señor. Nadie cree en mí. Esa noche esperaba silencio. Quería cerrar el capítulo de mi vida con Dios, pero lo que ocurrió a continuación fue algo que nunca imaginé. En ese momento de despedida, algo extraordinario sucedió. Inmediatamente vi a alguien en un túnel. Este ser era diferente a cualquier humano que haya visto antes. De repente me di cuenta de que había entrado en el reino espiritual. Caminé por ese túnel y escuché un sonido que reverberaba profundamente en mi ser. Al final del túnel me encontré en una colina alta, un lugar que parecía elevarse directamente ante la gloria de Dios. Allí pude contemplar algo indescriptible. A lo lejos vi una figura radiante, una presencia llena de energía y resplandor. Era como si estuviera hecha de pura luz, deslumbrante como una luminaria celestial. No podía mirar directamente a esta figura, pero su silueta era inconfundible. Parecía un hombre, pero no uno común. Este hombre brillaba como un diamante perfecto, lleno de gloria. A medida que se acercaba, me llené de asombro y reverencia. Entonces, con una voz que resonaba como un eco divino, me llamó por mi nombre. No una vez, sino dos. Eduardo, Eduardo. Con una autoridad incomparable me dijo: Hijo del hombre, yo soy el eterno Espíritu Santo de Dios. Eduardo, antes de hablarte, antes de que pudiera responder, algo extraordinario ocurrió. Fuimos transportados juntos, volando a través de los cielos. Atravesamos el primer cielo, luego el segundo, y finalmente llegamos al tercer cielo. Allí, ante mis ojos, vi algo que me dejó sin aliento. Un hombre vestido de blanco estaba sentado en el trono. Su rostro brillaba con un resplandor que no se puede describir, como el sol en su máxima intensidad. Era la gloria del Cordero, majestuosa e imponente. Mientras observaba, vi algo más. Una gota de lluvia descendía desde la gloria del trono hacia la tierra. Esta gota no era ordinaria, su belleza era indescriptible. Cuando tocó la tierra, se rompió en 1000 pedazos, cada uno de ellos reflejando la misma gloria de donde provenía. Fue un recordatorio poderoso de la conexión divina entre el cielo y la tierra, y de cómo la gloria de Dios se manifiesta incluso en los detalles más pequeños. Aquellas gotas de lluvia que descendían del trono de Dios eran como cientos de diamantes líquidos, brillando con una intensidad indescriptible, mientras caían de la gloria celestial hacia la tierra. Cada gota llevaba consigo una parte de la magnificencia divina,
reflejando el esplendor del trono y la santidad de su presencia. En ese momento el Padre habló con una voz solemne y llena de amor. Eduardo, ¿qué quieres hacer ahora? No pude contener el peso de mi corazón. Con sinceridad le respondí, Señor, tu pueblo no me cree. Aquellos que dicen amarte critican el mensaje que me diste. Los que dicen servirte no confían en mí. Ya no puedo soportar esto. El Señor, en su infinita paciencia, me respondió con una advertencia que me sacudió profundamente. Eduardo, por mi amor hacia ti, si hoy decides darme la espalda, antes de que te apartes de mí, cortaría tu vida. Lo haría porque no quiero perderte. Si decides salir de mi presencia, tomaré tu vida para salvarte. Yo soy el que tiene la llave de la vida. Yo puedo quitarte la vida. Aquel mensaje me impactó de tal manera que mi desesperación se transformó en humildad. Entonces, con un tono de rendición le pregunté, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor me respondió con claridad, sigue predicando como te he instruido. Lleva mi palabra a los lugares donde yo quiero que vaya. No te detengas. No te desvíes. Mientras hablaba, la majestad de su voz llenaba mi espíritu. El que estaba sentado en el trono continuó, Eduardo, estate atento a mis palabras. Escucha cuidadosamente lo que estoy a punto de decirte. De repente, algo glorioso ocurrió. Vi letras gigantes, doradas y brillantes que descendían del cielo. Parecían suspendidas en el aire, resplandecientes con la luz de la gloria divina. Mientras las observaba, me di cuenta de que eran palabras escritas directamente de la Escritura. Miré más de cerca y comencé a leerlas. Eran versos del libro de Mateo, capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24, 3 a 5. El Señor, con un tono grave, explicó, estos maestros han salido de la boca del infierno y están seduciendo a muchos. Las letras continuaron descendiendo, revelando más del pasaje. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6 a 8. Entonces el Señor me miró y dijo, Eduardo, estas cosas sucederán, tus ojos las verán, las escucharás en la radio y las observarás en la televisión. Cuando lo veas, sabrás que está ocurriendo, pero recuerda, aún no será el final. Con un tono firme y lleno de propósito, el Padre añadió, es necesario que mi iglesia entienda esto. Los juicios y las pruebas se desatarán sobre la tierra. Mi pueblo enfrentará estas cosas porque los juicios vendrán debido a su rebelión. Pero no todo estará perdido para aquellos que permanezcan firmes. La voz del Señor resonaba con un llamado urgente, no solo para mí, sino para toda la iglesia. Estas palabras eran un recordatorio de que el tiempo es corto y su pueblo debe estar preparado para las pruebas que vienen. La rebelión de su pueblo había traído juicio, pero su misericordia seguía siendo una oportunidad para aquellos que escucharan y respondieran. El Señor, con su voz llena de autoridad y amor, me dijo, yo te levanté como profeta para las naciones en estos tiempos. Ve y dile a mi iglesia que se prepare, porque pronto mi Hijo descenderá. Mi amada iglesia será llevada en el rapto hacia el Cordero. Este es tu llamado, Eduardo. Te he escogido para proclamar este mensaje.
Mi iglesia debe estar lista, porque pronto volará conmigo en el aire. Aquellas palabras resonaban en lo más profundo de mi espíritu. Y en medio de esa revelación, sentí la necesidad de entender más acerca de las gotas de diamante líquido que había visto descender del trono de Dios hacia la tierra. Le pregunté al Señor, ¿qué representan esas gotas? El Espíritu Santo, con una suavidad indescriptible, respondió: esas gotas líquidas que viste son los cientos de profetas que voy a ungir en estos tiempos finales. Ellos serán enviados durante la dispensación de las naciones para anunciar el fin. Estos profetas enseñarán a mi pueblo cómo prepararse y estar listos. Predicarán la verdadera doctrina, una doctrina sana, porque los días son malos y peligrosos. Advertirán a mi pueblo que despierte de su sueño y se mantenga vigilante. Entonces, con solemnidad, el Todopoderoso añadió: quienes perseveren hasta el fin serán salvos. Por eso, Eduardo, no debes detenerte, debes continuar con la obra que te he encomendado. Si decides abandonarla antes de que salgas de mi presencia, tomaré tu vida porque no puedo perderte. Yo soy quien tiene el control de la vida y puedo quitártela si decides darme la espalda. Pero si permaneces fiel, llevarás mi palabra donde yo quiera que vayas. Me seguirás a donde yo te guíe. Yo soy quien va delante de ti, no un hombre. Tras estas palabras, el Señor me dijo algo que encendió una mezcla de asombro y temor reverente. Te voy a permitir ver algo que muchos han deseado ver, pero que no a todos les ha sido permitido. De inmediato, el Espíritu Santo me tomó de la mano y me guió. Caminábamos con una rapidez extraordinaria, a una velocidad que no parecía natural. Era como si el tiempo y el espacio se desvanecieran mientras nos desplazábamos. De repente, llegamos a una ciudad. Había casas por todas partes y no pude evitar observar con curiosidad la forma en que estaban construidas y organizadas. Vi multitudes de personas moviéndose por las calles, cada una con un propósito aparente. Todo parecía vibrar con vida y energía. El Espíritu Santo me miró y me preguntó: ¿no reconoces este lugar? Con sinceridad le respondí: Señor, no lo sé. Entonces, con paciencia me explicó: este es Jerusalén de hace 2000 años, de tu tiempo. Estás en el período del Mesías. Hoy serás testigo de un acontecimiento que cambiará la historia, el evento del Cordero. Nos unimos a la multitud que llenaba las calles. El bullicio era ensordecedor y sus gritos eran una mezcla de odio y burla. De repente comenzaron a increpar a un hombre: hereje, blasfemo, falso profeta. Al acercarme más, vi algo que llenó mi corazón de dolor. Allí estaba un hombre, rodeado por una turba enfurecida que lo golpeaba sin piedad. Su cuerpo estaba completamente cubierto de sangre y su figura desfigurada era casi irreconocible. Los golpes habían dejado marcas profundas en su piel y su rostro estaba tan maltrecho que apenas podía sostenerse en pie. Era el Cordero. Aquel a quien habían llamado blasfemo y falso profeta estaba siendo llevado como un sacrificio y la multitud no se detenía en su cruel ataque. La escena era desgarradora, pero también estaba llena de un propósito divino que aún no comprendía del todo. El Espíritu Santo permanecía a mi lado y en medio de esa visión supe que estaba a punto de ser testigo de algo que transformaría mi entendimiento para siempre. Vi al Cordero de Dios en una condición que destrozó mi espíritu. Su cuerpo estaba completamente desgarrado, tan maltratado que era difícil contemplarlo. Su rostro estaba magullado, irreconocible, y en su carne se podían ver los pulmones, los intestinos, las costillas expuestas por los crueles azotes que había recibido. El peso del bloque de madera que cargaba parecía aplastarlo con cada paso.
Su respiración era agitada, el sonido de su esfuerzo llenaba el aire y cada movimiento era una batalla para mantenerse en pie. A lo largo del camino, observé el entorno. Higueras secas y árboles marchitos parecían reflejar el desamparo y la sequedad del momento. Y allí, en medio de esa desolación, estaba Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, avanzando con pasos débiles, pero decididos. Su sufrimiento no tenía comparación, y sin embargo, había en su andar una dignidad que ningún tormento podía quitarle. La multitud seguía alborotada, movida por una ira que no entendía. Los gritos y burlas eran ensordecedores, y mientras lo seguíamos, llegamos a una montaña alta y seca. Allí el Espíritu de Dios habló, llenando de significado aquel momento. Este es el Cordero de Dios. Este es el hombre que Dios dio al mundo como sacrificio. En ese instante vi al Señor con su cruz. Fue entonces cuando ocurrió algo que me impactó profundamente. Su cuerpo, debilitado hasta el límite, cayó al suelo. Pero no cayó hacia atrás, como muchas veces lo muestran en las representaciones. Lo vi caer de bruces, su rostro y cuerpo golpeando el suelo con fuerza. La mezcla de sangre y arena cubrió su carne ya desgarrada. Un cuadro tan crudo que me llenó de angustia. No hubo compasión en quienes lo rodeaban. Lo levantaron y lo tiraron sobre la cruz, preparándolo para el momento final. Con brutalidad extendieron sus brazos y observé cómo tomaban los clavos para fijarlo. Fue entonces cuando noté algo que no había esperado. En esos clavos había inscripciones. Cada uno llevaba palabras grabadas, palabras que revelaban el peso que Jesús estaba cargando. Los clavos decían peleas, divisiones, litigios, chismes, maldiciones. El martillo que usarían para clavar esos clavos también tenía una inscripción. Cuando lo vi, las palabras me dejaron sin aliento. Prostitución, adulterio, fornicación, pleitos, maldiciones, herejías. El fruto de la carne estaba escrito en cada herramienta que usaban para crucificar al Señor. Cada golpe, cada clavo, era un recordatorio del pecado que Él estaba cargando, de los errores y transgresiones de la humanidad que llevaban su cuerpo al límite del sufrimiento. Justo cuando el soldado levantó el martillo para golpear el clavo, algo extraordinario ocurrió. El Señor Jesucristo, en medio de su agonía, comenzó a hablarme. Su voz, aunque suave, resonaba profundamente en mi alma. Eduardo, yo soporté todo esto porque te amo, a ti y a toda la humanidad. ¿Puedes comprender el amor que me lleva a soportar este dolor? Si yo puedo aguantar este trato cruel por amor a la humanidad, si puedo aceptar este sufrimiento para darles vida, ¿no aceptarías tú, Eduardo, el rechazo, la crítica y la difamación por mí? Si tú me amas, debes estar dispuesto a soportar estas cosas. El amor verdadero persevera, incluso en el dolor. Las palabras del Señor atravesaron mi espíritu como un rayo. En ese momento entendí la magnitud de su sacrificio. Su amor era más grande que cualquier sufrimiento, más fuerte que cualquier rechazo. Me enseñó que si Él pudo soportar todo esto por mí y por todos, yo también debía estar dispuesto a enfrentar las pruebas, las críticas y el rechazo en su nombre. Su ejemplo no solo me mostró su amor incondicional, sino que también me dio la fuerza para permanecer firme en el llamado que me había dado. Amado hermano, la Iglesia de Cristo está llamada a soportar con valentía el oprobio y la crítica del mundo. Debemos avanzar sin desfallecer. Incluso frente a las calumnias, el odio y el rechazo,
Porque si nuestro Señor soportó lo peor en la cruz por nosotros, ¿cómo no podríamos nosotros soportar lo necesario por su causa? El Señor Jesús me habló con una firmeza que penetró profundamente en mi espíritu. Como profeta levantado para las naciones, debes aceptar el rechazo, el dolor y el sufrimiento, porque esta leve tribulación momentánea está produciendo en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mi corazón se resistía a continuar contemplando su sufrimiento. Sin embargo, no pude apartar la mirada cuando finalmente lo vi en la cruz pronunciando aquellas palabras cargadas de angustia y desolación. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Espíritu del Señor, con una voz llena de urgencia, me dijo: Eduardo, es necesario que seas fuerte en estos días peligrosos porque vienen tiempos difíciles. Muchas personas se levantarán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos de los míos abandonarán su fe. Por eso debes ir y advertir a mi pueblo. Diles que no crean en todo espíritu inmundo. Diles que se preparen, porque pronto vendré a llevármelos. En ese instante, un pergamino apareció ante mí. Vi escrito un pasaje de Mateo 24, 9 a 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Espíritu de Dios, con lágrimas en sus ojos, me explicó: Eduardo, muchos creen que este pasaje habla de los incrédulos, pero no es así. Este pasaje se refiere a mi pueblo, a los que se traicionan y se aborrecen entre sí. Mi pueblo ya no se ama, ya no desean estar en mi iglesia, ya no anhelan mi presencia como antes. Diles que los llamé para ser salvos, no para ser condenados. El peso de estas palabras era abrumador, pero el Espíritu me animó a continuar. Es necesario que sigas anunciando la venida del Hijo del Hombre. No te detengas, Eduardo. Hay mucho por hacer. Luego, el Espíritu de Dios me habló acerca de los predicadores y maestros del fin de los tiempos. Me dijo: estos serán como la generación de Juan el Bautista. Serán hombres violentos en el espíritu que el Señor levantará para proclamar la venida del Mesías. Ellos prepararán a la iglesia para el arrebatamiento, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad sus sendas. Isaías 43. De repente, el Espíritu me llevó con gran velocidad, como si el tiempo y el espacio se fundieran en un instante. Me dijo: te voy a revelar el rapto de la iglesia. Salimos de la era de Jesucristo y regresamos al presente. Vi una multitud congregada en una campaña evangélica. Había gran expectación en el ambiente. En medio de esa escena escuché un sonido que estremeció todo mi ser: la trompeta. Miré hacia el cielo y vi una trompeta resonando con fuerza entre las nubes. Aunque no pude ver el rostro del que la tocaba, la escritura acudió a mi mente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar. Primera de Tesalonicenses 4:16. Lo que estaba presenciando era la materialización de la promesa divina, el evento que marcaría el inicio de una eternidad con Cristo. El arrebatamiento estaba ocurriendo ante mis propios ojos y entendí la urgencia del mensaje que el Señor me había encomendado.
advertir a su iglesia, preparar a su pueblo y proclamar que su venida está más cerca de lo que imaginamos. De repente mis ojos contemplaron algo extraordinario. Burbujas gigantes comenzaron a descender desde el cielo, llenando la atmósfera con un brillo celestial. Observé a un niño y a varias personas que estaban reunidas en aquella campaña evangélica entrar en esas burbujas. Tan pronto como lo hicieron, algo increíble sucedió. Sus ropas terrenales fueron transformadas en un blanco resplandeciente, puro como la luz misma. Vi cómo cambiaban instantáneamente, pero noté algo desgarrador. La mayoría de las personas en esa reunión no experimentaron ninguna transformación. Solo aquellos que habían caminado en santidad, manteniendo su fe y amor sin mancha, fueron llevados en estas burbujas celestiales. Entre todos los presentes, apenas 10 personas fueron arrebatadas desde esa iglesia. Desde una perspectiva celestial, observé a estas almas que habían sido consideradas dignas. Dentro de las burbujas, sus ropas brillaban con la intensidad del sol. Sus zapatos habían desaparecido, reemplazados por sandalias de oro que irradiaban gloria. Sus pieles resplandecían con un tono dorado, reflejando la santidad de su transformación. A medida que ascendían hacia las nubes, vi a cientos de estas almas resplandecientes elevándose, con sus ropas blancas iluminando el cielo. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el Señor. Lo vi en el aire, majestuoso y glorioso. Sobre su hombro llevaba un cinturón con una inscripción que resonaba en el espíritu: Rey de Reyes, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Su presencia dominaba todo, y en su gloria estaba la promesa cumplida de las Escrituras. El Espíritu Santo, que estaba a mi lado, me habló nuevamente. Quiero que observes con atención a las mujeres que serán raptadas. Vi que estas mujeres eran distintas. Se habían guardado en santidad, obedeciendo la palabra de Dios en cada aspecto de sus vidas. Eran mujeres sumisas, pero no débiles, sino fuertes en el amor y en el temor a Dios. No se habían contaminado con los deleites del mundo, sino que vivían para agradar al Señor. Junto a ellas, los hombres que también fueron arrebatados eran piadosos, llenos de santidad y misericordia. Su vida era un testimonio de fidelidad, y su temor a Dios los había apartado de la corrupción del mundo. Fueron arrebatados porque la verdad los había cautivado. El Espíritu de Dios me dio una nueva instrucción. Observa ahora la razón por la cual muchos hombres y mujeres fueron dejados atrás. Al mirar, vi mujeres que llevaban cabello artificial. Con desesperación se arrancaban ese cabello mientras clamaban al Señor, llorando amargamente. Entre sus gritos se escuchaban palabras llenas de dolor. Señor, te servimos. ¿Por qué nos dejaste atrás? El Señor les respondió con claridad y sin titubeos: ustedes vivieron como quisieron. Nunca obedecieron mi palabra. Luego mis ojos se posaron en evangelistas que habían quedado atrás. Algunos de ellos todavía en la plataforma predicando sobre Cristo parecían no comprender por qué no habían sido llevados. El Señor, con su infinita sabiduría, explicó: ellos fueron solo puentes para que otros llegaran a la salvación. Sin embargo, ellos mismos vivieron como quisieron. No obedecieron mi dirección. En la misma reunión vi 3 líderes que también habían quedado atrás. Me acerqué a ellos y les pregunté con sinceridad: ¿por qué permanecen aquí en la tierra? Con rostros llenos de angustia me respondieron: no hicimos lo que el Señor quería que hiciéramos en su iglesia. Él nos estaba mostrando otro camino, pero nosotros seguimos nuestros propios pensamientos. Creímos que estábamos haciendo lo correcto. Pensamos que todo estaría bien. Pero hoy estamos enfrentando las consecuencias de nuestras decisiones. El peso de sus palabras era desgarrador. Comprendí que no bastaba con el servicio superficial, con aparentar devoción.
El Señor busca corazones rendidos completamente a su voluntad. Una entrega total que no se desvía ni justifica el desobedecer su dirección. La advertencia estaba clara. La preparación para el arrebatamiento requiere santidad genuina, fidelidad inquebrantable y un amor por la verdad que transforma cada aspecto de la vida. El Espíritu de Dios habló con un peso solemne, advirtiéndome: muchos pastores no serán llevados porque han abrazado la modernidad y el liberalismo. El tiempo está cerca, Eduardo, y el tiempo ya pasó. Dile a mi pueblo que se prepare. Mira a aquellos que viven en santidad, porque ellos son mi verdadera iglesia. Mi iglesia no busca los deleites del mundo, ni sus placeres fugaces. Mi iglesia ama la verdad y me ama a mí. No persigue las riquezas terrenales, sino que anhela las cosas eternas. La voz del Espíritu Santo se volvió aún más firme, marcando un claro mandato. Quiero que enseñes lo que otros han dejado de predicar. Quiero que proclames el arrepentimiento y la verdadera doctrina. Muchos maestros han reemplazado el evangelio de conversión y transformación por mensajes de prosperidad llenos de falsedades. Han desviado las mentes de mi pueblo hacia el dinero y las cosas materiales, olvidando que el propósito de mi llamado es salvar almas y transformar vidas. El Espíritu continuó con una advertencia poderosa. No pongan sus ojos en el dinero, porque es la raíz de todos los males. El que lo busca caerá. No se puede servir a dos señores. O se odiará a uno y se amará al otro, o se será fiel a uno y se despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Me recordó su verdad eterna con estas palabras: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerden que el Eterno estará con ustedes donde quiera que vayan, y Él los bendecirá. El Señor señaló la precaria situación de su iglesia. La iglesia, mi iglesia, está llamada a caminar conmigo en santidad. Pero muchas congregaciones se han convertido en amigas del mundo. Aman sus placeres, buscan su comodidad y se apartan de mi gracia. Yo soy el poderoso gigante que puede sostenerlos, pero muchos me han rechazado al buscar las cosas que perecen. Finalmente, el Espíritu Santo concluyó con palabras que llenaron mi corazón de reverencia. Has escuchado las palabras del Padre, has oído las palabras del Hijo, y has escuchado mis palabras. Que nadie se confunda. Donde verdaderamente se adora a Dios, se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este mensaje, hermano amado, no es solo para mí. Es para todos aquellos que anhelan caminar en la verdad. El Señor nos llama a examinarnos, a abandonar las cosas que nos alejan de Él y a buscar su presencia con todo nuestro corazón. Nos invita a vivir en santidad, a proclamar su verdad sin temor y a prepararnos para su regreso. Hoy te pregunto, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿En las cosas pasajeras de este mundo o en la gloria eterna que nos espera? El Señor ha prometido que estará con nosotros, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Respondamos a su llamado con fe y perseverancia, porque el tiempo es corto y su venida está cerca. Amemos la verdad, vivamos en obediencia y sigamos adelante, sabiendo que el Eterno nos guiará hasta el fin. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús.
Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.